Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos las personas que están detrás de las cámaras, los que están aquí. Vamos a nuestro espacio, edificando los santos en nuestra iglesia Pasto Fresco, dirigida por los pastores Iván Landaeta y Soria Madrid de Landaeta. Bienvenidos todos y bueno, espero que este momento sea de edificación y que lo que Dios me reveló en esta palabra pueda ser de bendición para ustedes también. Venimos la semana pasada hablando de Hechos 15, donde en esta controversia que tenían estos seguidores de Cristo y que el pueblo de Israel todavía estaba atado a las leyes, seguía la controversia, las opiniones entre los judíos, la ley, los gentiles, los griegos. Y bueno, llegan por fin al primer concilio y ese concilio por fin sacaron un documento, bendito documento, y donde le traían buenas nuevas a esas iglesias que se habían formado, y baja Pedro otra vez a dar esas buenas nuevas en donde decían que no necesitaban, que los gentiles tenían que ser judíos y con la circuncisión, no, eso quedó aparte. Ya en este concilio llegan al punto de que no, para recibir a Cristo tenías que abrir tu corazón y ser lleno del Espíritu Santo y ibas, ya tenías ya podías tú caminar en fe. Entonces, bueno, baja Pedro con su documento muy alegre y empieza aquí Hechos 16. Pero para entrar en Hechos 16, yo quiero explicarles algo que me impactó leyendo, estudiando, que Hechos 16 se basa desde el 1 al 19, sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Muchos dicen, ajá, la llenura del Espíritu Santo, pero ¿qué es eso? Padre que estás en los cielos, Jesucristo que vino, murió y resucitó, y Jesucristo sabía por todo lo que había pasado, lo que había dejado allá en el cielo y lo que se tiene que vivir aquí en la tierra, y nos dejó su Espíritu Santo. Espíritu Santo que muchos no usamos, que muchos venimos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, pero debemos agregar por tu Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que en las Escrituras dice que es dulce. Imagínense el amor tan grande de Jesús por lo que había hecho y lo que nos dejó. Caminar en fe no es fácil, no es fácil. Tenemos que leer, tenemos que introducirnos en las Escrituras, tenemos que pedir la revelación, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, que nos diga. Tenemos que aprender a convivir con el Espíritu Santo. A lo mejor para muchos, sí, es fácil, pero para otros que traemos otra formación nos ha costado. De hecho, a mí, yo puedo hablar de eso, a mí me ha costado. Pero últimamente el pastor ha venido hablando de que tenemos que ser una iglesia viva y como iglesia viva debemos utilizar el Espíritu Santo. Bueno, en este caminar y en esto que he estado leyendo, que me tocó, yo todos los días le pedía al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y venía y me prendía, que me tenía, Señor, yo quiero que de mi boca salga, Padre, que salgan los 9 frutos del Espíritu, hasta me lo aprendí, amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio, y todos los días, ajá, Señor, y entonces, ¿cómo hago? Ajá. Y cuando iba a hablarle a la persona, ajá, entonces venía y el ego estaba ahí, Señor, volvió otra vez para atrás, Señor, no, aquí no está el Espíritu Santo, aquí de verdad no está hablando es mi ego, porque cuando empezamos a leer las Escrituras, por ejemplo, en mi caso, entra el ego, ajá, ahora yo sé más que tú, entonces empieza la controversia. No, cuando el Espíritu Santo está verdaderamente haciendo su obra,
Él va a hablar con amor. Él lo dice, uno de los frutos es el amor. Entonces yo, cuando el pastor lo predicó, yo dije, ay, Dios mío, ajá, ahí está, ves, me tienes que dar amor, amor, hasta para, dame esa voz dulce, Señor, para poder predicar tu palabra. Y cuando estaba estudiando esta palabra, se me salían las lágrimas, porque de verdad tenemos un Dios vivo. De verdad se estaba manifestando el Espíritu. Y yo le decía, Señor, abre mi entendimiento, abre mi espíritu, abre mi corazón, Señor. Y me alegraba y bailaba y daba vueltas, Señor. Aleluya, gracias, Padre, porque me estás dando la luz. ¡Qué alegría! Y es verdad, como dice el pastor, tenemos que estar vivos. Lo que tenemos que estar vivos no son las sillas, ni las mesas, ni las paredes a donde vamos. Somos nosotros. Lo que llevamos es esa luz. Y debemos apropiarnos de las promesas que dice Dios. Tenemos, así como las estudiamos y las leemos, decirle a Dios, Señor, Señor, ayúdame, que yo me aprenda tu promesa, que al momento de yo declararla, yo lo sienta y la otra persona que la va a recibir sienta la bendición. ¿Pero quién da eso? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que siempre estar clamando por el Espíritu. Y parte de Hechos 16 habla del Espíritu. Porque Pablo era un hombre, imagínense, Pablo era un hombre tan duro y sabía, él más que nadie sabía que era vivir bajo el Espíritu o que era vivir bajo la dirección del Espíritu. Y por eso él siempre estaba atento. ¿Para dónde voy? Ajá, me voy de dos en dos. Agarró, aquí dice, ya vamos a leer, y siempre iba con otro, porque obedecía lo que le decía el Señor. El Señor le revelaba a él a través de sueños. Gracias a Dios que fue así, porque de otra manera no se hubiese visto la gloria en la vida, no se hubiese visto la gloria de Dios a través de Pedro. Entonces, bueno, vamos a leer. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Aquí vamos a pararnos, porque aquí hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Dice que caminando se consiguió un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, que había ya en este matrimonio, había diversidad, pero se nota por la forma como actuaba Timoteo, es que la madre se encargó de educarlo en la fe, de educarlo bajo su descendencia judía, bajo los mandamientos. Y que vemos que su papá, que era griego, a lo mejor tendrían algunas controversias, pero no lo enfatiza. Dice que la mujer era griega, de hecho la ponen primero y después ponen al padre que es griego. Entonces aquí vemos lo importante de nosotras las mujeres en el momento que vamos a educar a nuestros hijos. Y allá hay una diversidad y no viene desde ahora, viene desde antes. Los hombres son los responsables, no solo porque son los hombres, porque son los proveedores, porque llevan la comida a la casa, porque tienen la fuerza que no tenemos nosotras las mujeres, sino que ellos son los sacerdotes de enseñarles a los hijos, son responsables delante de Dios de enseñarles a los hijos eh, eh, eso, la fe, quién es Dios. Pero nosotras con el pasar del tiempo, como los hombres no lo han, muchos hombres, no digo todos, no lo han hecho, las mujeres se han encargado de hacerlo. Y aquí en este pasaje se nota cómo ella se dedicó a Timoteo. Y fíjense, Timoteo, un hombre, aquí lo dice. Los hermanos en Listra y en Iconio hablan bien de Timoteo. También, no solo es la parte de que las mujeres asumimos
hemos asumido ese rol, sino que también, y yo me incluyo ahí, hay mujeres que creemos que somos de la fe y nuestros maridos no están en la fe. Es lamentable porque es duro, a mí por lo menos, en mi caso, cuando yo tengo que orar por mi esposo, tengo que o hacerlo escondida o, o calladita. No es lo mismo que nos paráramos en la mañana cuando él vaya a trabajar y yo le diga, mira, vamos a leer esta porción de la Biblia y de agarrados de la mano vamos a orar para bendecirte y que te vaya bien en tu viaje. No es lo mismo como en mi caso, que yo vivo en un piso 7 y cuando yo veo que ella le agarró el carro y salió, yo vengo y prendo mi música, agarro y Señor, lléname de tu espíritu y empiezo a orar y Señor bendice a Oscar y Señor llévate a Oscar y Señor cuida sus palabras, No es lo mismo. Pero aquí estamos porque yo le creo a un Dios vivo. Yo sé que ese hombre es de Cristo y la palabra de Dios me ha enseñado que si creo como un pedacito de mostaza, esa montaña se moverá y esa montaña se va a mover. Pero aquí hay estas dos diversidades, son importantes decirlas porque el rol de la mujer, el rol que la mujer ha asumido a través de los tiempos, con llevar la fe, es importante, pero también es importante que los hombres asuman su rol y sepan que cuando ya no estén aquí, allá, le tienen que dar cuentas a Dios. Entonces, bueno, seguimos. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región. Lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos a Jerusalén para que les pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían número día tras día. Aquí vemos que aquí vemos que dice, por causa de los judíos que en aquella región los circuncidó. ¿A quién circuncidó? Circuncidó a Timoteo. Pero, ¿por qué? Es contradictorio cuando en el documento que ellos llevaban decían que no era necesario. Pero a veces, para nosotros poder llevar el evangelio y poder hablar, tenemos que acomodarnos a la situación. Hacerle la circuncisión a Timoteo era un muchacho que estaba criado por su mamá. Hacerle la circuncisión no era relevante para él, pero sí para los que a donde él iba a ir seguía la controversia con la ley, la legalidad. Entonces, bueno, para que no fuera un estorbo la situación, no Timoteo, sino la situación, hacen la circuncisión y bien. Leyendo esto, escuché un pastor que le pasó, que decía sobre este mismo versículo, decía que él fue su llamado a predicar en México, y en México él venía de Estados Unidos, de la metrópolis, de la ciudad, y lo mandan a predicar a una iglesia en un pueblo. Y él dice, pero si yo no hablo español, pero ¿por qué yo tengo que ir a predicar para allá? Vaya, bueno, ¿cuál soldado fue? Primero tuvo que cambiar su nombre y ponerse el nombre de Jaime, un nombre que fuera muy relacionado con la misma gente en México. Cambió su vestimenta, cambió su habla, aprendió el español, no solo el español, sino hablar como hablaban los mexicanos, así, güey. O sea, tuvo muchas cosas que aprender para poder llevar la palabra de Dios, para que cuando él abriera las puertas de su iglesia, la gente dijera, bueno, chévere, por lo menos se viste como nosotros, por lo menos uno de nosotros. A veces hay situaciones y circunstancias que no nos permiten porque nos etiquetan. Hay una etiqueta. Entonces a veces tenemos que quitarnos esa etiqueta para no ser estorbo, para que la situación no sea estorbo y llevar la palabra. Pero dice él que él iba haciendo cada cosa, no era por él, sino que el Espíritu Santo le iba revelando
que era lo que debería hacer. Él dice que él llegó hasta ponerse las botas que se ponen los mexicanos, ponerse el sombrero, ponerse la hebilla, que son unas madres de villa con unos blue jeans. Y la esposa le decía, un día le dijo, pero ¿por qué vas así? Tengo que ponerme el disfraz, porque si no, ¿cómo me van a escuchar? Dice que tuvo que ir a las cantinas que tú dices cantina en México, que se tenía en la cabeza, bebedera. Él dice que se tenía que sentar en las cantinas, no a beber, pero sí a escucharlos. Y así fue que pudo, cuando abrió las puertas de la iglesia, empezaron a entrar, empezaron a transformarse. ¿Pero qué? Porque el Espíritu Santo los iba guiando. Pero cuando a él le dijeron en la metrópoli, usted va para México no voy. Pero Dios le dijo, usted es mi soldado y usted va. Se escuchó y sintió al Espíritu Santo. Qué importante, por eso les hablaba y le hacía la introducción de lo importante del Espíritu Santo. Seguimos. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que les pusieran en práctica. Pareciera que aquí que las escrituras que traía iban siendo aceptadas. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Porque no era solo la ley, era que debías comportarte de una manera decorosa, dejar que el Espíritu Santo fluyera, y cuando el Espíritu Santo verdaderamente fluye en ti, muchas cosas cambian. Definitivamente. Cambia tu hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Y ahí es donde tú dices, aquí está Dios. De verdad, aquí está Dios. Seguimos. La visión del padre macedonio, de Pablo, del hombre macedonio. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Aquí Asia, cuando uno dice Asia, uy Señor, ¿será que iban para China? O para allá, no, para allá no iban. Asia era lo que ahorita es Turquía. Entonces, claro, eran excepciones largas, pero Pablo tenía el espíritu encendido. Aquí no lo dice, pero yo cuando hice el estudio, en la Biblia de estudio dice que él iba encendido en el espíritu, él caminaba, o sea, él decía, ¿para dónde vamos? Es para allá vamos. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no le permitió, no se lo permitió. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo va a permitir? ¿Qué es lo que nos ha dicho Dios? Que le llevemos el Evangelio a todo el mundo. Pero resulta que no es que vamos a llevar el Evangelio, no, es que debemos ser dirigidos por el Espíritu. Debemos tener el oído espiritual abierto, porque puede haber muchas personas, pero si Dios no quiere que le hablemos a esas personas, porque nos vamos a desgastar, no vale la pena. A una persona que a lo mejor esté detrás de nosotros, que verdaderamente sí, y que Dios ya lo tiene, ya tiene su oído preparado para esa persona. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Vemos aquí que seguía Pablo con sus visiones, todo lo que le había dado Dios, todo lo que le había dado Dios, para dónde se iba a dirigir. Macedonia es lo que es la parte Europa. Era un trayecto más largo. Y ahí entra, en este momento, entra aquí Lucas, porque Pablo iba con su intensidad de llevar el evangelio, y aunque el Espíritu le decía que no hablaba, él por ahí
salía, hablaba y le caían a piedra. La gente le caía a piedra. Por eso le decían aquí, no hables. Y él, bueno, y le caían a piedra. Y Lucas, que era un médico, se integra a esto y empieza y los acompaña. Y lo ayuda, porque esto no estamos hablando de 2 días, ni 3 días. Eso deben haber sido meses, ellos caminando, qué sé yo, cuál era el, el trayecto, cómo se iban hacia este lugar. Pero bueno, seguimos aquí en dirección a lo que Dios le había mandado. Cuando llega a Macedonia, se va al sitio, a la ciudad principal. Y entonces, yo digo aquí que él era un verdadero adorador en espíritu. Yo aquí pensando, digo, de verdad Pablo era un adorador en espíritu, porque él dejaba que el espíritu se le revelara, sabiendo cómo Pablo era antes de convertirse. Eso debe haber sido verdaderamente a una persona, cómo era yo antes y ahora cómo de verdad Dios me transformó, y ahora yo te lo quiero decir a ti para que tú te transformes, porque Dios lo hizo en mí, que yo era intransformable. Eso yo digo, ¿ves? Y aquí saqué 3 conclusiones en las que cuando somos a unos adoradores de espíritu, debemos renunciar a nuestros derechos. ¿A qué derechos? Dirán ustedes, a los derechos del otro. Para poder yo hablarle a alguien que sea inconverso, no es que me voy a unir a él, pero sí lo debo escuchar. Sí lo debo escuchar y en amor. Y es ahí donde yo tengo que renunciar a los derechos, a mis conocimientos, a mi ego, porque cuando entra el ego, entonces, ¿para qué yo le voy a hablar a esta si yo tengo este conocimiento? Si yo soy más que no sé qué. No, Dios nos da el conocimiento de su palabra y su revelación para que veamos a los demás con misericordia. Porque si no tenemos misericordia, no estamos haciendo el trabajo. Y yo puedo venir y pasar 3 horas orando, Señor, chaca, chaca, chaca. Y la oración no me pasa de aquí, porque no estoy poniendo mi corazón. Porque no, desde mis entrañas, no le estoy diciendo a Dios, Señor, aquí estoy, úsame, tú úsame. No sé cómo lo vas a hacer, pero úsame. Cuando el pastor me dijo un día, Nino, que te toca predicar. Y yo, ¿qué? Por dentro. Yo no sé qué le pasó a este. ¿Verdad? Yo no sé. Pero Señor, ¿cómo voy a predicar? Ajá, como Moisés. Ajá, tartamudeando. Ajá, entonces cuando me estudio todo, entonces se me olvida. Y pasé 3 noches, Señor, me toca el día tal, me toca predicar, Hechos 16. Tenemos que estudiar los 2. Pues si no estudiamos los 2, no vamos a poder. Ajá, ahora dime qué voy a hacer. Ajá, me puso lee esto. Ok, chévere. Espíritu Santo, ven, así como decía la canción. Señor, Espíritu Santo, ven. Y cuando, Señor, ay, ¿cómo vamos a hacer hoy? Me toca ayer. Señor, ¿cómo vamos a hacer hoy? Ya mañana es. ¿Cómo es? Echa el cuento, mija. Todo lo que aprendiste, echa el cuento. Y verdad, vale. De verdad. De verdad salí confiada de mi casa. Aquí estoy. Y aquí me ven. Ajá, no soy la perfecta. Es verdad. Pero Dios va dando cada palabra que tengo que decir. Cada conocimiento y cada interpretación la ha dado es Él. Bueno, seguimos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir para Macedonia, convencidos de que Dios había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Aquí estaba Pablo. Aquí voy a llevar mi evangelio. Es a Macedonia, es a la ciudad principal. Chévere. Conversación de Lidia en Filipo. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana.
y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Varios días. Varios días, me imagino que eran varios días viendo cómo era el escenario, que le iban a hablar, cómo, y pidiendo revelación de cómo cómo ellos iban a hacer porque ya llevaban otra, ya Pablo ya había sido revelado a quién le iba a hablar y cómo le iba a hablar. Ahora, el 14. No, el 13. El 13. Seguimos. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se había reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa y nos persuadió. Vemos aquí que para la visión decía de que Pablo le tenía que hablar a un hombre, pero no, era una mujer, como dice ahí. Ahí dice clarito, y debe haber sido una mujer que tenía una posición más o menos, porque fíjense que esa tela púrpura era una tela muy fina. Y los que iban ahí a adorar, que era un día sábado, eran judíos. Era bastante gente influyente, porque si no, ella no hubiese ido con su tela a venderla. Y él esperó el sábado, Pablo esperó el sábado para ir a ese río a orar. Y no solo a orar, a conversar. Y fíjense que hubo una conversación y una transformación. Porque la mujer creyó, debe haber sido una mujer judía. Y abrió su corazón, abrió su espíritu, creyó y aceptó a Cristo. Y no solo aceptó a Cristo, ella dice que toda su familia. Y no solo se conformó con eso, sino que ella sabía, el Espíritu también le había revelado quién era Pedro y le dio al ojo en su casa. Lo invitó a Pablo, perdón. Lo invitó y casi que le suplica y vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. O sea, ellos no querían. Pero esa invitación no puede haber sido un día, 2 días. Eso tiene que haber sido mínimo 15 días. Para que él agarrara fuerzas otra vez para seguir caminando. O sea, ella por abrir su corazón, por estar atenta al oído, puso su oído espiritual a Dios. Miren lo que pasó. Le dio casa. Ella sabía que también iba a ser bendecida. Ella lo sabía. Pero como buena mujer, como mujer oidora de la palabra de Dios, miren lo que hizo. Por eso, antes de empezar, yo quise dar esa introducción del Espíritu Santo, qué importante es. En esto que estaba estudiando, yo decía, adorador en espíritu, verdadero adorador en espíritu. Hablamos de la renuncia de nuestros derechos y para poderle hablar con amor a otros, que también es parte. Cuando yo le decía al Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu, pero dame que se reflejen tus 9 frutos, y uno de los frutos es el amor. Mentalidad de socio. ¿Qué es mentalidad de socio? No podemos siempre, ay, que Dios me mandó para tal lado. Ay, pero no tengo plata. Ay, pero yo no puedo. Ay, no, porque yo no tengo la ropa exacta para yo ir para allá. No, tenemos que ser socios, aprender a ser socios de Dios. ¿Para dónde voy, Señor? No importa. Uso mi carro, uso el carro del vecino, yo veo de dónde saco la... Ayúdame, Señor, en mi finanza. Pero yo quiero ser socio tuyo. No quiero que
Usted va para allá. Ok, Señor, yo voy para allá. Yo voy a ver cómo hago. Yo veo, tú me diste la inteligencia, me diste la capacidad. Y yo no puedo andar como un mendigo porque yo soy hija del Dios viviente. Yo soy del reino. Y como hija del Dios viviente, Él va a cuidar mis pasos. Yo tengo que echar mano de las promesas que Él me ha dado. Los creamos y actuemos, entonces Dios va a actuar. Él es el que va a actuar. También entendí que debemos ser flexibles. ¿Flexibles cómo? Debemos ser mansos, escuchar, aceptar. Si Dios nos dice, mire, aquí les mandé, por ejemplo, en la iglesia, necesitamos una banda, porque esta iglesia va a tener una banda. Y nos regalaron, o nos dieron, o alguien nos bendijo con un instrumento. Ay, no, ese no es el instrumento que me hace falta. Ay, no, no puede ser. Entiendo que queremos que tengamos la perfección, que querramos la perfección para Cristo. Pero por Dios, señores, recibámoslo. Ajá, lo recibimos y después vemos si lo vendemos y compramos uno nuevo. Debemos ser flexibles, debemos ser humildes, debemos levantar nuestras manos y decirle a Dios, heme aquí, recibo lo que tú me das. Ajá, ahora lo vamos a perfeccionar, lo ponemos bonito, no sé, lo arreglamos, lo vendemos y compramos uno nuevo para para la obra. Pero debemos ser flexibles. Y la última, que como te lo acabo de decir, que debemos ser humildes. Sin Dios no podemos nada. Aún teniendo el dinero, si no lo sabemos usar para la obra, no nos sirve de nada. De nada, porque entonces va a ser dinero desechado. Y de verdad el que lo necesite y para donde vaya y no va a hacer el trabajo que tiene que hacer, porque hasta el dinero tiene que hacer el trabajo para Dios, aunque no lo crean. Entonces, vemos cómo en esta parte, cada una de las, de lo que hemos leído, vemos que Dios, quien se manifestaba, era el Espíritu Santo. Seguimos. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu le dijo: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron manos a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. ¿Qué pasó aquí? Pablo ya sabía lo que iba a pasar, porque esa muchacha ganaba dinero para otras personas. Pero era tanta la rabia, dice ahí, tanta la rabia que tenía Pablo, porque si vemos, él habla de otros milagros, él habla más bien de la conversión de la gente. En este momento habla de que se salió un demonio. Ahora hubo otra manifestación del Espíritu. Entonces, él lo sabía, pero ¿qué? Chao, te vas en el nombre de Jesús. Hubo la conversión y los otros se molestaron porque ya no había más dinero por esto. Y cae preso. Ni modo, a veces nosotros también tenemos que caer presos y ser víctimas de burlas cuando llevamos el evangelio. Pero no importa, quien hace la obra es Dios y Dios se va a glorificar. Y si somos burlas es porque vamos a ser glorificados, va a ser Él glorificado en otro lado. Y es porque nos va a enviar para otro lado, porque ahí es donde se va a glorificar. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición, que bueno, que le demos rienda suelta al Espíritu, que busquemos más de Dios, que busquemos más estar con Él, con su palabra, que abramos nuestros oídos espirituales y que continuemos
que seamos una iglesia viva, que la primera transformación es en nosotros y que el mayor avivamiento está en nosotros para poder llevarlo hacia otros. En el nombre de Jesús, gracias por escuchar.